Bien, avances tecnológicos en agricultura. Bien, dado todas las tendencias demográficas que se han registrado, a mediados del siglo vamos a ser alrededor de 9.300 millones de personas. Y para el año 2100 llegaremos a los 10,9 mil millones de habitantes en este planeta. La Organización de las Naciones Unidas, o sea, la FAO, indica que la demanda esperada de alimentos y piensos va a requerir un aumento de la producción en un 70% para el año 2050. A través de la transformación azul y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se tiene a la acuicultura como una fuente potencial de producción de alimentos hidrobiológicos de buena calidad. Actualmente, pues, a través de las ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, la acuicultura está involucrada en el fin de la pobreza, en el hambre cero, la salud y bienestar del ser humano, la igualdad de géneros en el trabajo y protección de la vida submarina, con el objetivo 14, dentro de lo cual se va a ver todo lo que es recursos hidrobiológicos. No solamente peces, no peces, crustáceos, moluscos, macroalgas, microalgas, etc. La acuicultura es una de las actividades productoras de alimentos de más rápido crecimiento que hay en el mundo, proyectando que alcance los 140 millones de toneladas para el año 2050. En la actualidad, la acuicultura no solamente es abastecimiento de productos comestibles, ¿no?, sino que también está involucrado en otras áreas como la parte ambiental, la social, la económica y la cultural. A nivel mundial, la región de Asia es la que predomina en la acuicultura. En el año 2020, la producción mundial ha sido casi el 91.6%, ¿no? No obstante, esta distribución está no es homogénea, ya que China es el país de mayor producción de organismos acuáticos. Pero la acuicultura ha crecido, pues. En la década de los 50, dentro de la producción de animales acuáticos representaba solamente el 4%. En los años 70 aumentó al 5%. En los años 90 se amplió a 20%. En el año 2010 ya se había expandido al 44%. En el año 2020, la contribución de la acuicultura a la producción mundial de animales acuáticos alcanzó el 49.2%. La mayoría de la producción acuícola se destina para consumo humano. En el año 2020, la producción mundial acuícola alcanzó los 122,6 millones de toneladas, dentro de los cuales 87,5 millones de toneladas fueron de animales acuáticos. El resto, algas y otros organismos acuáticos que no tienen uso alimentario, como son las conchas de perleras, ¿no? Se prevé que la producción de animales acuáticos aumentará alrededor del 13% en el año 2030. Y en este año se indica que el 59% de la producción mundial de organismos acuáticos provendrá de la acuicultura y el resto, el 41%, de la pesca de captura. Pero la acuicultura, conforme ha desarrollado, se ha ido tecnificando, ha habido más producción, tiene que ser sostenible, ¿no? Tiene que mantener siempre su producción.
y no tener muchos impactos ambientales. Por lo tanto, para que haya un desarrollo sostenible de la acuicultura, tendrá que preservar el medio ambiente, dar bienestar económico y una equidad social. Dentro de los ambientes que se utilizan para ejecutar los sistemas de cultivo, tenemos los estanques en tierra sin flujo de agua, generalmente se llenan por aguas de lluvia, muchos de estos que tenemos en selva. Otros son sistemas de circuito abierto, es decir, ingresa y salida de agua. Es una tecnología que más se utiliza en truchas con grandes volúmenes de ingreso y salida de agua, ¿no? Ya que la trucha es un organismo que requiere muy buena oxigenación, por lo tanto, volúmenes bastante grandes de ingreso y salida de agua. También tenemos el cultivo que se efectúa en jaulas, ¿no? Desde las tradicionales jaulas en madera, se inició, bueno, con troncos de eucalipto, cañas de bambú, maderas, flotadores que al inicio eran tanques de cilindros de metal, ¿no? Hasta los actuales, pues, infraestructuras metálicas, ¿no? Como lo pueden observar en la parte inferior, crianza en jaulas. Todas ellas fijas, ¿no? Y cercanas a costo. Una tecnología más adelantada es la tecnología de los cultivos offshore, es decir, fuera de la costa, donde todo el sistema tiene un sistema automático, tanto para todo lo que es todo lo que involucra el cultivo, es decir, alimentación, pesca, cosecha, que tiene un posicionamiento dentro del mar y que tiene controles de sistemas biológicos y un monitoreo hidrobiológico constante. Aquí tenemos en Noruega un tipo de es una instalación en alta mar. Está trabajando desde el año 17, 110 metros de diámetro y 250.000 metros cúbicos de volumen en la jaula, destinado para el cultivo de salmón. Bien, tenemos los denominados también sistemas de recirculación de agua, denominados también RAS o SRA, en sus siglas en inglés.
que es una alternativa de solución para cuestiones ambientales, ya que hace un buen cuidado del agua, reduciendo considerablemente el volumen y contaminantes que se van a vertir al medio ambiente. El RAS utiliza menos del 10% del agua requerida en comparación de una producción convencional, ya que reutiliza el agua, la cual es tratada de una manera física, química y biológica. Cuando estos sistemas están bien diseñados, van a proporcionar un ambiente adecuado y que promueve el crecimiento de los cultivos acuáticos, ya que permiten el control de parámetros como son el oxígeno disuelto, el dióxido de carbono, la temperatura, el pH, los nitritos, el nitrógeno amoniacal, los niveles de alcalinidad en todo el sistema. Y que puede utilizarse en los diferentes estadios de los organismos acuáticos, tanto en agua dulce como en agua marina, sean estos peces, crustáceos o moluscos. Los sistemas de recirculación acuícola o RAS son una tecnología para la cría de peces y otros organismos acuáticos donde el agua de cultivo es reutilizada luego de ser tratada, filtrada o depurada por métodos físicos, químicos y biológicos. Debido a que se utiliza la misma agua una y otra vez, la calidad del agua es el punto crítico de estos sistemas. Se utilizan filtros mecánicos para eliminar los residuos sólidos provenientes de las excretas de los peces y las sobras de los alimentos, mientras los filtros biológicos o biofiltros eliminan elementos tóxicos como el amoníaco, proveniente de las sustancias orgánicas disueltas en el agua. Al final del proceso, el agua es aireada y desgasificada para eliminar el dióxido de carbono antes de ser enviada nuevamente al estanque. Los recambios de agua constantes proporcionan una calidad de agua adecuada que finalmente garantiza el máximo bienestar y ganancia de peso de los peces. Las heces y las sobras de alimento representan la principal fuente de residuos orgánicos del sistema. De cada 100 kilogramos de alimento, se estima que entre el 20 y el 30% se convertirán en residuos sólidos. Debido a la gran cantidad de factores implicados en los sistemas de recirculación de agua, estos suelen ser muy complejos. Sin embargo, las nuevas tecnologías permiten automatizar cada vez más el proceso, garantizando una muy buena operatividad y productividad los 365 días del año. Agropedia por Agrotendencia TV. Un sistema que se puede utilizar en estanques, tenemos nosotros muchos estanques que son de 1, 2, 3 hectáreas, en selva y también por ejemplo, en langostinos, también tenemos varios de estos tipos. Pero esto más va a un cultivo de peces tropicales, como podríamos tener en las zonas de selva. El sistema IPRS, Impulse Reservoir System, es un sistema que utiliza bombas para poder recircular. Es un sistema de recirculación de agua, pero un estanque. Dentro de ese estanque van a haber celdas que se denominan celdas, pero son estanques internos. Están en paralelo, ¿no? Con estas bombas se va a crear un flujo, como si fuera un río dentro del estanque, que va a permitir la mezcla y movimiento del agua como si fuera un sistema riverino, es decir, como si fuera un río. Para crear este flujo, utiliza componentes que combinan, mezclan y mueven el agua en un modelo circular, alrededor de una partición divisoria deflector, que es como una barra que lo ven en forma diagonal, dentro del estanque, recirculando y refrescando el agua de manera efectiva. Es decir, colocan en esta parte un blower por cada celda
el agua pasa por acá ya aireada, llega a esta zona de descanso, se denomina zona de reposo, donde va a haber un equipo que va a remover, o sea, va a extraer toda la materia orgánica que está en suspensión y que se ha depositado en esta celda. Y posteriormente sale el agua, sin sólidos en suspensión, sin materia orgánica, particularizada, pasa a través de esta área de agua y aquí pasa por este deflector y va circulando nuevamente. Entonces hay un circuito cerrado como un RAS y tiene bombas aireadoras, ¿no? Una celda final de esas que se llama zona de reposo, donde se depositan los sólidos y a través de un equipo de succión son retirados. Así no contamina el medio. El sistema reduce los costos de producción, reduce los riesgos e incrementa la producción, ¿no? Esta tecnología ofrece el potencial de duplicar y aún triplicar la producción de los estanques tradicionales, obteniéndose hasta 70 o 80 toneladas por hectárea, sin descargar agua o desechos de los cuerpos de agua. Para esto se requieren los siguientes: las unidades White Water, que son accionados eléctricamente y son los que van a airear, mezclar y hacer circular el agua a través de los reservoirs y alrededor del estanque. Luego vienen los reservoirs rectangulares en paralelo a lo largo del lado más largo del estanque. Esos son los que diríamos estanques internos. Una zona de reposo, los cusetas, que es donde se va a depositar, se va a sedimentar todo lo que son sólidos, ¿no?, en suspensión y que son removidos por una bomba de vacío. También tiene un deflector que corre por medio del estanque y que fuerza al agua a circular por completo alrededor del mismo antes de regresar a los reservorios. Un estanque abierto a menudo se pasa por alto, pero es el componente más importante del IPRS, es decir, el estanque de 1 hectárea, 2 hectáreas, etc. Y se debe tener siempre un generador de respaldo de arranque automático, ya que se utilizan muchas bombas. Por lo tanto, no puede dejarse de airear y de hacer recircular el agua. Bien, y para el ingreso y salida del agua se deben tener puertas de confinamiento, ¿no?, y que son diseñados para evitar el escape de los peces de la zona de producción. El sistema IPRS no es otra cosa más que la intensificación de la piscicultura en los cuerpos grandes de agua. Es decir, en un cuerpo grande de agua, por ejemplo, 1 hectárea, o sea, 10.000 metros cuadrados, se podían sembrar 100.000 animales. Hoy, lo que se está poniendo en estos sistemas que vemos ahora, celdas o de estanques pequeños nacidos en el fondo del estanque y llevados hasta la superficie del agua, no es otra cosa más que esos mismos 100.000 animales, pero a altas densidades y con un flujo de agua permanente, 24 horas, a partir de un sistema de aireación impulsado por un blower que mediante mangueras porosas hace que esa agua se desplace a lo largo de esas celdas o a lo largo de los estanques. Pero lo más importante es la recolección de las materias fecales, que en este sistema es tal vez de los puntos más importantes, por cuanto esas materias fecales
en últimas son las que producen sustancias tóxicas como el NH3, como el NH4, como el CO2 y otras sustancias tóxicas que van a afectar todo el cuerpo de agua del estanque y afectar la calidad del agua donde el animal está viviendo. De manera que la compañía Italcol ha venido apoyando estos programas IPRS y mediante este video queremos hacer un tutorial pequeño para que el piscicultor conozca cuál es, en últimas, las ventajas de la utilización de este sistema con alimentos Italcol. Bien, generalmente las celdas que están dentro del estanque son de aproximadamente 22 metros por 5 de ancho y 2 a 2,5 de profundidad. Estas celdas son construidas de cemento con columnas para que refuercen la pared y el suelo, y debe tener un piso de concreto de unos 7 a 8 centímetros de espesor. Bien, conforme se intensifica la densidad poblacional, se requiere que haya mayor cantidad de oxígeno disuelto. Para eso, se han encontrado las denominadas nanoburbujas. Las nanoburbujas es una tecnología con la cual se van a producir burbujas de un tamaño muy pequeño, ¿no? Inferior a 1000 nanómetros, es decir, a una micra. Estas nanoburbujas son insertadas en un medio líquido, en este caso en el agua, y en su interior, en el interior de la burbuja, se puede poner cualquier tipo de gas. En el caso de la acuicultura, se le inserta el oxígeno. En otros casos, para otros usos, se utiliza ozono. Otros se utiliza gas nitrógeno. Para nuestro caso, como lo indico, es el oxígeno. Este es un método de aireación muy eficiente y que eleva rápidamente y mantiene el nivel de oxígeno disuelto. Son utilizados también para bajar la contaminación dentro del cuerpo, no en el cuerpo de agua, sino en la parte inferior, en el fondo, donde se va a acumular materia orgánica. Por lo tanto, ayuda a la oxidación de la materia orgánica, evitando de este modo que haya acumulación de materia orgánica y que por fermentación vaya a producir ácido sulfídrico. Las nanoburbujas no se van a la superficie y se distribuyen en forma homogénea dentro del cuerpo de agua. Estas aumentarán la disponibilidad de oxígeno en toda la columna de agua y a su vez minimizan los patógenos. Por lo tanto, hay menos enfermedades, branquias más sanas, menos muerte de peces, reducción de los compuestos de mal sabor, mayor nitrificación, ya que el amonio se oxida, pasa nitritos, pasa nitratos, ¿no? Hay oxidación del ácido sulfídrico y mayores tasas de crecimiento. Si el ambiente se mantiene en buenas condiciones, el organismo que vive en él también tendrá una buena salud y, por tanto, una buena calidad una vez que se cosecha. Estos generadores de nanoburbujas son modulares y pueden ser de diferentes volúmenes de capacidad de bombeo, de 50 litros por minuto hasta de 4000 litros por minuto. Esta tecnología, por ejemplo, está siendo trabajada ya en nuestro país. En la Universidad de Huamanga tiene un cultivo de truchas en una de las piscigranjas en el área donde están circunscritos, y está utilizando este sistema para incrementar el oxígeno disuelto en el agua y tener mayor densidad de producción en truchas. Me olvidaba también el sistema IPRS, es una
invención de la Universidad de Auburn, que tiene mucho tiempo de ser utilizado, no se ha utilizado acá. Recién hace 2 años se ha incluido de Satipo. Entonces, hay muchas tecnologías que ya estamos aplicando, pero recién en forma muy esporádica. Nanoburbujas. La nanotecnología no deja de sorprender en el siglo XXI. La generación de burbujas ultrafinas cargadas de oxígeno, hidrógeno o nitrógeno no solo son utilizadas exitosamente en la medicina, sino también en otras actividades como la agricultura y la ganadería. El ingeniero acuícola Lucas Maglio describe a continuación cómo están trabajando con esta tecnología en la acuicultura en Chile, teniendo no solo mayor productividad, sino también cuidando al medio ambiente. Argentino, con un camino de trabajo hecho a la luz de la piscicultura chilena, Lucas Maglio cuenta cómo descubrieron los beneficios de las burbujas ultrafinas para limpiar fondos marinos contaminados, sin oxígeno, usados por la industria salmonera en Chile. Originalmente, nosotros venimos de la industria del salmón de Chile. Y una problemática muy importante es la contaminación de los fondos marinos. Producto de la actividad intensiva, a lo largo del tiempo, en algunas concesiones empiezan a haber problemáticas en el fondo marino. Baja el oxígeno principalmente y se pierde la riqueza del ecosistema. Queriendo solucionar esos problemas, como vengo de la ingeniería acuícola en el sur de Chile, empezamos a investigar diferentes alternativas para poder solucionar esto, y ahí dimos con la burbuja ultrafina, que normalmente se conoce como nanoburbuja. Al poco tiempo nos dimos cuenta que Japón es pionero y prácticamente fundador de esta tecnología. Creamos una empresa ya hace un año y con eso nos fuimos a Japón. Y ahí la verdad que descubrimos un mundo nuevo de aplicaciones. Pero originalmente nosotros pensamos en aplicar esta tecnología que estamos haciendo hoy en la industria del salmón, para recuperar fondos marinos y para mejorar la oxigenación en las aguas. Lucas, ¿en qué se diferencia una burbuja fina de una ultrafina y su acción en el espejo de agua? La principal diferencia entre una burbuja ultra fina y una fina está dada por el tamaño. Por debajo de una micra son burbujas ultra finas y de una micra a 100 micras son burbujas finas. La gran diferencia es que cuanto más chica la burbuja por debajo de una micra, aumenta la presión interna y eso hace que se carguen eléctricamente en la periferia de la burbuja. Esa carga eléctrica tan fuerte lo que hace es que cuando la burbuja colapsa en un medio acuático, libera una cantidad enorme de radicales libres. Los mismos que usa, por ejemplo, el cloro para desinfectar, o el agua oxigenada, o el ozono. La diferencia es que acá no hay ningún producto químico. Cuanto la burbuja es más grande, va perdiendo esta capacidad nanométrica, si se quiere, pierde esta capacidad eléctrica. Entonces, cuanto más chica la burbuja, mayor carga eléctrica y mayor residencia en el agua. Son dos características fundamentales que le dan estas propiedades a la burbuja ultrafina. Hace un tiempo visitaron Japón, donde descubrieron el desarrollo de esta tecnología. ¿Cómo lo adaptaron en Chile, sobre todo para la actividad acuícola? Antes de ir a Japón empezamos a importar piezas de Japón, porque por el nivel de tornería, la verdad que prácticamente los japoneses son capaces de generar esto, y el resto de las piezas las hacemos nosotros en Puerto Montt, y los generamos un equipo. Y ese equipo lo usamos originalmente, como te contaba, para mejorar la oxigenación de las aguas, y un montón de aplicaciones en plantas de proceso, como la desinfección de pescado cuando entra a la planta de proceso, la mantención de pescado en agua con nitrógeno para eliminar el oxígeno y evitar la oxidación, que esto puede ser extensible a todos los alimentos de cualquier industria. ¿Cómo esta tecnología de nanoburbujas está disminuyendo la contaminación de los fondos marinos donde se producen escuadras de peces? En los fondos marinos depende mucho del nivel de impacto que tenga el fondo marino, ¿cierto? Cuando empiezan a caer inevitablemente desechos orgánicos, alimentos no consumidos, heces, etc., empieza a formarse una capa orgánica y con el tiempo empieza a formarse una condición anóxica, es decir, hay ausencia de oxígeno. Donde hay ausencia de oxígeno hay problemas muy graves como la liberación de ácido sulfúrico y prácticamente la desaparición de un ecosistema muy rico que generalmente está en los fondos marinos. Una ecosistema que está muy impactada puede demorar meses o años en poder volver a la situación original. Con esta tecnología estamos hablando de semanas, o sea, no, es muy eficiente porque estas burbujas cuando se aplican en profundidad, estamos hablando de profundidad de arriba de 30 metros, producto de la presión que hay en el ambiente, se forma un manto de burbujas en el fondo marino y la capacidad de recuperación es mucho más rápida que si dejar la concesión que se recupere sola. Vos podés producir solamente si la concesión está en una condición normal o benigna.
Si tu fondo está anóxico, la autoridad, que es Farmapesca, detecta el fondo anóxico y te suspende la capacidad de producción. Vos pensás que una sola concesión produce 5.000 toneladas, estás hablando de 30 millones de dólares, que si no puedes producir porque tu concesión está sin oxígeno, estás perdiendo 30 millones de dólares al año que no puedes cosechar. O sea, es mucho más que el valor de la concesión. Entonces, acá es donde se hace muy importante recuperar la condición original de la concesión. Una concesión puede costar entre 1 millón y 2 millones de dólares si quisieras arrendarla. Y obviamente que el valor es cero si la concesión no la puedes usar porque tiene problemas de estar en una producción anóxica. La carga purificadora y de oxigenación que tienen las burbujas ultrafinas también se aprovecha en la medicina, en la agricultura, la ganadería y en usos domésticos, por ejemplo, para lavar la ropa. Hay una cantidad de aplicaciones que no sospechamos nunca que íbamos a encontrar. Por esa razón nos asociamos a la FBA, que es la Fine Bubble Industries Association, que es una asociación que engloba a investigadores, empresas, usuarios que están dentro de esta tecnología. Y ahí realmente nos encontramos con un montón de aplicaciones. Medicina, agricultura, industria, ingeniería naval, es realmente infinito. La medicina, producto de esta liberación de radicales libres a un nivel casi molecular, imagínate que tiene un montón de aplicaciones para tratar células del cáncer o patógenos a escala microscópica sin uso de químicos y quimioterapia. O sea, es un avance muy importante. Hay charlas de médicos que avalan esta tecnología. Y un poco en un sistema un poco más masivo, el consumo de aguas saturadas por nanoburbujas de oxígeno o hidrógeno. En Japón ya están comercializadas, es una gran alternativa. En agricultura ni hablar, ¿no? Maglio sueña con el desarrollo de la acuicultura en su Argentina natal y pondera cómo puede potenciarse la actividad con el clúster de la soja. Pasó algo importante, hace 2 semanas se reglamentó la Ley Nacional de Agricultura, cosa que no teníamos antes. Pero yo insisto que esta actividad en Argentina va a explotar cuando el sector del agro se involucre en esta actividad. El Estado tiene que estar para ordenar, para potenciar, pero acá hace falta un clúster como el clúster de la soja, por ejemplo, que se involucre en esto. Los grandes proyectos que hay hoy en offshore a nivel mundial los está financiando el Grupo Sojero de Estados Unidos. Después tengo datos concretos que te puedo compartir. Y es porque es una forma muy eficiente de darle valor agregado a la soja y convertir una proteína vegetal de cierto valor en una proteína animal de un altísimo valor con omega 3, omega 6, todas las ventajas que conocemos. Por eso yo creo que en Argentina, con el potencial que tenemos, más de 4.000 kilómetros de costa marina, reservas de agua dulce, todos los servicios anexos en cuanto a nutrición, infraestructura, ingeniería naval, tenemos todo para ser un actor potente a nivel mundial. Pero yo estoy seguro que la única forma de lograr esto es que se meta un clúster poderoso como es el clúster de la soja. Hace 20 años atrás, las dietas de los salmones tenían cerca de un 50% de harina de pescado y un 30% de aceite de pescado. Hoy tienen un 15% de harina de pescado y un 10% de aceite de pescado. Toda esa diferencia la fue cubriendo la harina de soja y el aceite de soja. Hoy está consumiendo en la dieta entre 20 y 22% de harina de soja y hasta un 17% de aceite de soja. Entonces imagínate el potencial que hay cuando estás hablando de una actividad que solo en Chile está cosechando cerca de 900.000 toneladas por año. Hay que apuntar, no conozco cómo es la industria de la soja, pero me imagino, pensando en voz alta, apuntar a 10 referentes de cultivo de soja, diciendo, muchachos, vamos a sacarle un cuarto, un puntito a la dieta que tú tienen en el año, sacamos una porción de esa ganancia, digamos un proyecto a escala pequeña y empezamos a probar. Y un dinero que estén dispuestos a perder, digamos, nadie quiere perder, pero esta es una actividad que no, vos pensás que no hay proveedores, no hay tecnología, no hay profesionales, o sea, toca hacer una experiencia y poner un poquito de coraje para hacer una experiencia piloto y después a partir de esa experiencia piloto pensar en la industria. Así fue como creció Chile, así fue como creció Brasil, Perú, con experiencias piloto, pero fundamentalmente agarrados con una industria ya consolidada, como en este caso el clúster de la soja. Bien, un sistema en la cual se utilizan microorganismos para mantener la calidad del agua es el denominado bioflow. Aquí se pueden cultivar peces, crustáceos, ¿no?, donde el ambiente es dominado por microorganismos que van a ser aglutinados como bioflóculos, ¿no?, dando servicios beneficiosos a la calidad del agua, alimentación y salud de los organismos acuáticos. Para esto se van a agregar al agua diversos sustratos que van a servir de alimento, fuentes de carbono, ¿no?, como son alimentos pulverizados,
melaza, nitrito amónico, salvado de trigo y probióticos. Y todos estos microorganismos van a requerir una buena aireación. Pero lo importante de esto es en el cultivo de que no se puede realizar recambios de agua, ya que si se van a recambiar agua, van a eliminar estos microorganismos beneficiosos. Como el sistema que desde hace 2 años le permite sacrificar tilapias rojas de 550 gramos en escasos 5 meses, describe Nelson Montero al BioFlow, tecnología que según él es muy superior en rendimiento si se le compara con otros modelos, salvo 2 condiciones. La primera, la calidad de los alevines que se reciban, y la segunda, el manejo supremamente cuidadoso de cada uno de los componentes biológicos que se desarrollan dentro del agua. Cualquier descompensación de estos genera intoxicación u otras enfermedades letales en los peces. Lo tenemos de una manera más condensada, más controlada, ayuda a que el pez adquiera mayor resistencia, adquiera mejor sabor. Igual aporta bastante una disminución significativa al tema de alimentación, ya que estamos hablando de una reducción en concentrado del 20 al 25%. La tecnología se fundamenta en el aprovechamiento al máximo de los residuos del alimento que no consumen los peces, el cultivo de materia orgánica microscópica propia del agua, el reciclaje de nutrientes y material soluble como el fósforo y el nitrógeno, además del tratamiento de las excretas y los compuestos inorgánicos tóxicos nitrogenados como los nitritos y el amonio. Así, en la estación piscícola Montefix, ubicada en el departamento del Goviare, no solo se alimentan los peces, sino el sistema en general. Cada 2 días se disuelven 334 gramos de melaza en cada estanque, por ejemplo. Para el pez va el concentrado, y para el BioFlow utilizamos carbohidratos tipo melazas, tipo almidón de yuca. Podríamos utilizar unos productos comerciales un poco más costosos como el glicerol, y básicamente crear microorganismos que a su vez sirvan para continuar la cadena trófica y en este caso del pez. Entonces, el BioFlow es un flow vivo, una parte del agua que reúne fito y zooplancton, ¿sí? Básicamente conformada por microorganismos, por diatomeas, bacterias, todas ellas benéficas para tanto para alimentación del pez como para degradar materia orgánica. Por tener menos carbohidratos que la melaza, la cantidad de yuca que se suministra por estanque es de 1.336 gramos. De glicerol basta con suministrar 250 mililitros también cada 2 días. Este cono nos indica cuánto de flow tiene el estanque. Entonces lo que hacemos es controlarlo. Si está muy bajo, porque el pez lo degrada. Si no le echáramos de melaza, por decirlo, algún tanque de eso, el pez se come todo el bioflow y queda el agua completamente transparente, ¿sí? Pierde completamente en los microorganismos. Entonces allí, antes de que se acabe, toca adicionar carbohidratos para que ellos se reproduzcan y aumenten la población. Igual, cuando se sobrealimenta, bien sea con carbohidratos tipo melaza, o a veces la misma alimentación, cuando se alimenta, ellos se disparan hasta alcanzar las 100 partes sobre litro, ¿sí? En ese caso nos toca retirar una parte del libro para que no corra también una contaminación. Con este tratamiento, el estimado en ahorro del agua frente a otros sistemas es del 90%. Un volumen de ese, por decir algo, 75 metros cúbicos de agua, un tanque de 9 metros, botar esa agua y botar parte del capital, esa agua ya en sí tiene un costo de haber producido ese bioflow. Entonces, los recambios acá se hacen muy rara vez, estamos hablando de años. El agua permanece mientras los parámetros se controlen, y mientras los microorganismos se controlen, el agua puede servir para muchas cosechas. A pesar de que con la reutilización de nutrientes se ahorran recursos económicos significativos, el sistema requiere de otros costos que vale la pena considerar. Implica tener equipos de aireación 24 horas, entonces se consume energía bastante alta. Nosotros aquí hacemos aireación con equipos tipo blower o sopladores, con mangueras polidifusoras que están en el fondo del estanque, por eso los tanques se ven todo el tiempo están burbujeando.
Esta batería polifosora produce una microburbuja que nada por toda la columna de agua y entrando en contacto y oxigenando el agua. Además de dinero, el sistema requiere de conocimiento a profundidad. Acá las densidades no deben superar los 50 a 60 pesos por metro cúbico de agua. ¿Sí? Cualquiera que quiera iniciar piscicultura de manera intensiva con sistema antibiótico es aconsejable que inicie con 20 a 25 pesos y vaya aumentando de manera que vaya ganando experiencia y vaya ganando capacidad de control de sus parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Eso implica también que tenga equipos de medición. Según nuestro entrevistado, antes de implementar el sistema de BioFloc, es importante que se asesore de un profesional de su confianza, puesto que en el país existen personas inescrupulosas que venden estanques de geomembrana que nada tienen que ver con esta tecnología. Bien. Aparte del BioFloc, ahora tenemos lo que denomina acuicultura simbiótica. Se basa también en la utilización de microorganismos, como son las bacterias, los protozoarios, levaduras y plancton. Estos ejercen una acción beneficiosa directa o indirecta sobre la salud del animal y sobre la calidad del agua de cultivo, ya que van a establecer una relación simbiótica con los organismos en cultivo, sean estos peces o crustáceos, y que además servirán como alimento de altísima calidad. Las bacterias que se utilizan pueden ejercer un efecto biorremediador, como por ejemplo las bacterias nitrificantes, las cuales eliminan el amonio. Otros organismos biorremediadores son las bacterias heterótrofas, los protozoarios y los hongos, los cuales eliminan materia orgánica tal como las heces y alimentos no ingeridos. También se pueden utilizar bacterias probióticas en esta tecnología, que tienen un efecto beneficioso sobre el tracto digestivo de los organismos en cultivo, mejorando la sobrevivencia. Por último, el plancton ayuda a la biorremediación y sirve como un alimento altamente nutritivo para los organismos en cultivo. Las bacterias y levaduras se van a hacer crecer principalmente en fermentos de cereales y leguminosas, tal como el fermento del arroz o el fermento de soya, aunque también se puede utilizar el fermento de melaza, ¿no? Que puede ir con levadura, Saccharomyces cerevisiae, el cual va a generar la eliminación eficaz del amonio en el agua. También tiene un efecto inmunoestimulador y balancea la proporción de carbono-nitrógeno en el agua. Los protozoarios y el plancton van a crecer y se multiplicarán en el tanque, agregando los fermentos y otras sustancias tales como el pellet pulverizado o el salvado de arroz, de cereal crudo. Son muchos los beneficios, como por ejemplo la seguridad en la actividad acuícola, la reducción de enfermedades, la reducción de costos de alimentación, aumento de la calidad de agua y cuidado del medio ambiente. Como microorganismos probióticos, especialmente son bacterias del género Bifidobacterium, Lactobacillus, Pediococcus y Bacillus. También tenemos algunas bacterias heterótrofas pertenecientes al género Enterobacter, alcalígenes o pseudomonas. También como microorganismos biorremediadores tenemos a los hongos, levaduras y protozoarios. Los organismos del zooplancton también van a actuar como alimento para los organismos en cultivo. Todo esto que hemos visto son cultivos que se hacen en el terreno, en tierra. Juan David, muy buenos días. Los saludo desde el municipio de Repelón Atlántico, más exactamente la finca Apicultivo Los Gallitos, donde están desarrollando una novedosa estrategia para acelerar el tiempo de producción del camarón y mejorar las condiciones, conocida como simbiótica y silicato.
¿En qué consiste? Lo veremos en el siguiente informe. Ganar hasta 2 gramos de peso por semana en cada camarón, obteniendo en menos de 100 días el peso de los 14 gramos exigidos comercialmente, es el mayor logro alcanzado en el apicultivo de los gallitos luego de implementar lo que llamaron simbiótica y silicato. El primer término hace alusión a la mezcla de varios organismos que resultan beneficiosos para el camarón y el segundo a la inclusión de ciertos minerales dentro del estanque. Utilizando simbióticas y silicatos, incentivamos la producción primaria y bajamos el índice de conversión. Mejorar fondo, me baja el FCA y por tanto si hay un mejor medio, hay un mayor crecimiento. Podemos obtener, bajar días de cultivo hasta 80 días. Reducir 10 días de cultivo significa reducir 10 días de mano de obra y de alimentación. Para la apropiación de la simbiótica, nuestro entrevistado se vale de ingredientes como agua, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio y de magnesio. Algunas bacterias o microorganismos eficientes comprados, procesados y previamente replicados y salvado de arroz como fuente de carbono, el cual podría reemplazarse por melaza. Aplicamos el prebiótico, que es la fuente de carbono, en este caso el salvado de arroz. Acá tenemos 500 litros de agua en un cubitanque con aireación. Entonces procedemos a revolver, procedemos a aplicar el bicarbonato de sodio. Esos son 180 gramos. Procedemos a aplicar el cloruro de potasio, 180 gramos. Seguidamente vamos a aplicar el cloruro de magnesio. Y por último, el probiótico, las bacterias. Mezclados los componentes de la simbiosis, son dejados en fermentación. El periodo de fermentación se lleva de 24 a 36 horas. En este momento se sabe que las bacterias se replican cada 20 minutos. Entonces le damos un tiempo para que ellas se repliquen y aplicamos en los estanques. Nuestro entrevistado nos aclara la diferencia entre prebióticos y probióticos y explica los beneficios de llevar esta mezcla después de fermentada a cada uno de los estanques para producir zooplancton o pequeños microorganismos animales. El prebiótico viene siendo, en este caso, la materia prima del salvado de arroz. Y el probiótico es un lactobacillus, sino que el salvado de arroz le da unas características, que tiene unas grasas. Entonces, lo que me va a hacer es mantener la población de las bacterias. Las bacterias, si fuente de carbono, me pueden estar un tiempo de vida útil de 7 horas. Y si aplico un prebiótico, como en este caso el salvador, pues me puede durar hasta 8 días. Cuando aplicamos en los estanques de los camarones, va a haber como un ejército de bacterias que actúa sobre la materia orgánica. En este caso, los fondos. Una de las claves de la camaricultura es el manejo de fondos. Entonces, ahí la importancia de la utilización de la simbiótica. Con la fórmula simbiótica que se aplica cada semana desde la preparación del estanque y durante todo el cultivo, en dosis de 15 litros por hectárea, los propietarios de la finca aseguran además estar evitando enfermedades como la vibriosis y otros patógenos que afectan directamente a los camarones. Como silicato, nuestro entrevistado suministra minerales rocosos cuyos principales componentes son silicio, aluminio, hierro, magnesio, calcio y oxígeno para motivar el desarrollo del fitoplancton o microorganismos vegetales. El silicato va a crear un medio para la proliferación de diatomeas, que son las bacterias que deseamos en el cultivo. Estas diatomeas tienen ácidos grasos poliinsaturados, en este caso omega 3, que no ve reflejado en el cultivo una mayor sobrevivencia. Con estos minerales también se mejora el exoesqueleto del camarón. Tanto la simbiótica como la técnica del silicato garantizan la sobrevivencia de esta especie de marisco en índices superiores al 75%. Bien, todos estos son, como les indicaba, cultivos en tierra. China, se indicó anteriormente, es uno de los mayores productores de productos hidrobiológicos por acuicultura. Pero, igual como producen, igual hay muchos desechos. ¿Qué es lo que han ideado? Pues cultivar los organismos acuáticos
en un barco que navega fuera de la costa y, de acuerdo a la cantidad de días que tengan de cultivo, van a tener cosecha de peces. Uno de estos, bueno, el primer barco de este tipo es el Gouxin 1. Actualmente están en construcción el Gouxin 2 y el Gouxin 3. Este barco posee 249,9 metros de largo y alberga 15 tanques de cría con una capacidad de retención de casi 90.000 metros cúbicos de agua para cultivo. En estos tanques, ¿no?, se cultivan especies como Corvina maria, grandes, Cinoceon santurus, la garrupa, es un tipo de robalo, Epinoferus acara, y el salmón del Atlántico, el salmo salad. Para esto se han invertido $67 millones solo en esta embarcación. Se espera que el sistema de acuicultura inteligente a bordo de los barcos tenga una producción anual de 3.700 toneladas de peces de alta calidad. Tiene un control centralizado y monitorizado todo el tiempo que se encuentra en cultivo. El oxígeno, la luz, la alimentación, ¿no?, teniendo alrededor de 2.108 puntos de medición y control en el barco. Aquí tenemos el barco. Bien. El sector acuícola tiene uno de los gastos muy representativos en cuanto a la electricidad, junto con la alimentación y la regulación de la temperatura, son los que impactan más en el precio del producto final. Por eso, los esfuerzos del sector se han venido enfocando en la búsqueda y desarrollo de tecnologías eficientes y limpias que reduzcan los costos en las empresas acuícolas y que contribuyan también en disminuir la huella de carbono y mejorar la calidad de las aguas. Además, un 45% de las instalaciones de acuicultura se encuentran alejadas de los núcleos urbanos, en espacios naturales de alto valor, es decir, que tienen todas las condiciones topográficas, físicas, químicas del agua como para poder hacer acuicultura, pero que no hay electricidad, ¿no?, ya que no van a tener acceso a infraestructuras eléctricas convencionales. Por lo tanto, hacen uso energético añadido que llega a quintuplicar el costo de la actividad. Es decir, utilizan generadores eléctricos, ¿no?, utilizan combustible para poder generar electricidad, y esto aumenta el costo de producción. Bien. Las energías renovables, denominadas también energías limpias,
son usados ya para la utilización de generar energía para todos los equipos de acuicultura. Europa prioriza la necesidad de mantener la producción de pescado, manteniendo a su vez una eficiencia energética a través del uso de energías renovables, utilizando energía solar y energía eólica, ¿no?, para que funcionen las bombas, los sistemas de calefacción o enfriamiento, ya que pueden en un ambiente calentar el agua y tener producción de organismos tropicales, o enfriar el agua a través de chiller para tener organismos que viven en aguas frías. Estos se han visto ya reflejados en el Pacific Oyster Farm, en el Rainbow Trout Farm, en el Marine Research Farm y otras que están localizadas en Irlanda. En Estados Unidos también se utiliza energía solar y eólica para que las bombas de agua y el sistema de enfriamiento y calefacción puedan ser utilizados. Además, tiene un sistema computarizado que recaba toda la información de la energía recolectada por estos sistemas y compara cuál es la más eficaz en el momento de ser utilizada, sea la eólica o sea la solar, ¿no? Y así hace mucho más eficiente la utilización de esta energía. China es el que tiene mayor éxito respecto a las energías renovables en la agricultura. En Shanghái ya se utiliza una planta fotovoltaica construida sobre una granja de peces que genera 200 megavatios. India también utiliza energía solar, ya que el ambiente donde está es una gran radiación solar. Australia provee electricidad a bajo costo en un sistema híbrido que combina la energía solar, la eólica y un generador diésel y baterías como respaldo. Japón y Noruega están en una serie de trabajos para poder utilizar la energía mareomotriz, que se denomina mareomotriz, ¿no? Es la utilización de la energía de las corrientes, de las olas, de las diferencias de temperaturas entre las aguas superficiales y la del fondo marino, y la energía de las mareas. Entonces, todo ese tipo de actividad que tiene el mar puede ser utilizado para producir electricidad. Bien, estas energías renovables o energías limpias se pueden utilizar en agricultura para el tratamiento, calentamiento o calefacción del agua, utilizando energía solar fotovoltaica, la proveniente de la eólica, la hidráulica, solar térmica y de la biomasa, es decir, producción de biomasa para luego quemar. Limpieza y desinfección, la solar fotovoltaica, la eólica, hidráulica, solar térmica, biomasa. Secado y ahumado de pescado, a todo post cosecha, solar térmica del aire y biomasa. Congelación y refrigeración, solar fotovoltaica, eólica, hidráulica, solar térmica, biomasa, geotérmica. Dispositivos eléctricos para procesamiento de pescado, utilización de energía solar, fotovoltaica, eólica, hidráulica, solar térmica, biomasa. Bien, estamos con avances de materiales, de equipos, y todo esto se puede juntar y se puede hacer uso de las TIC. Las nuevas tecnologías de información y comunicación y desarrollos operacionales a través de los sensores, es decir, los que van a captar ciertas características
o parámetros del agua, sensores de última generación, tienen como destino servir de palanca a las aplicaciones basadas en la inteligencia artificial. La tecnología moderna puede ayudarnos a tomar las decisiones correctas, ya sea para alimentar los peces según sus necesidades, reducir el desperdicio de alimento, descubrir cambios en el comportamiento que indiquen brote de enfermedades antes que con los métodos convencionales, monitorear la calidad del agua, determinar el crecimiento de los peces, etc. Todo esto a través de sensores o robots. Se meten robots dentro de los jaulas de cultivo y que ellos van a recibir toda la información a un módulo central donde se tiene todos los parámetros acumulados y que, de acuerdo a todo ese bagaje de datos, van a poder monitorear el proceso de cultivo. Aquí estamos viendo una persona que está dentro de ese módulo. Las jaulas están externamente, pero en el módulo él está monitoreando todo el proceso. Bien, como se indicaba en el anterior video respecto al GoSync 1, ahí se aplica ya todo lo que es la tecnología 4.0. Ahí, por eso tiene más de 2.100 puntos de monitoreo dentro de esos 5 tanques de cultivo. Bien, vamos a la parte de alimentos. Los alimentos se elaboran a través de una serie de insumos alimenticios. Estas materias primas deben ser seleccionadas bajo los siguientes aspectos: que tenga un valor nutricional y de buena digestibilidad, para que no vayan a emitir muchos sólidos indigeribles. Evitar que tengan presencia de los FAN,
de los factores antinutricionales. Que tenga un suministro constante en el tiempo. Hay muchos insumos que son muy prometedores, pero que solamente están en ciertas estaciones del año, no en todo el año, ¿no? Lo que hace que el precio pueda subir o pueda bajar, originando la volatilidad de los precios, ¿no? Ya que no se puede mantener un precio casi constante en el tiempo. Estamos hablando de los insumos, ahora hablamos de los alimentos. Los alimentos deben presentar una buena digestibilidad para evitar sólidos no digeridos, como son las heces. Que sean ecoamigables, es decir, que no emitan muchos minerales, principalmente calcio y fósforo, al agua. Entre los dos, el fósforo tiene una acción de eutroficar las aguas. Pues cuando se habla de ecoamigables es de que tenga menos cantidad de fósforo y de calcio en el alimento para evitar esta eutroficación de las aguas. A eso se denominan alimentos ecoamigables. Y que sean funcionales, es decir, que no solamente nutran, sino que también tengan una acción de mejorar el bienestar del animal que los ingiere. Y esto de funcionales viene a través de los denominados compuestos bioactivos, que son sustancias químicas que se van a encontrar en pequeñas cantidades en plantas y ciertos alimentos como frutas, verduras, ácidos grasos, aceites y granos integrales, y que son utilizados como ingredientes funcionales ya que actúan como antioxidantes, antimicrobianos, moduladores del sistema inmune y de la microbiota. Estamos hablando aquí de los prebióticos, que son los alimentos de los probióticos, los simbióticos, que hemos visto la agricultura simbiótica, estratos micro y macroalgales, así también como hidrolizados de pescado, hidrolizados de organismos acuáticos, ¿no? Y de una serie de productos provenientes de los organismos acuáticos, que van a actuar como ingredientes funcionales. Por ejemplo, las macroalgas son fuentes de moléculas bioactivas, ya que presentan péptidos, polifenoles, polisacáridos, pigmentos, vitaminas, compuestos halogenados, que van a actuar pues como antioxidantes, antibacterianos, antiinflamatorios, antivirales, antioxidantes, como prebióticos, como inmunomoduladores y como antibacterianos. Y bajo esas características aumentan la resistencia a las enfermedades, a los cambios ambientales, originando una buena sobrevivencia y una mayor productividad. Y al mismo tiempo se evita la utilización de antibióticos y de otros productos químicos, ¿no? Ya que como va a tener un efecto inmunomodulador, va a originar de que su sistema inmune esté siempre alerta, evitando de este modo las enfermedades. Otros ingredientes infuncionales tenemos los hidrolizados de las proteínas de pescado. En este caso, aquí tenemos el líquido, el hidrolizado, que posteriormente se seca y queda como una harina, ¿no? Mucho de esto se utiliza para el cultivo de langostinos, ¿no? La gelatina de pescado puede ser como agente antioxidante e antihipertensivos. Antioxidantes son utilizados mucho para los organismos acuáticos, antihipertensivos para la salud humana. Tenemos residuos
generalmente cefalotoras de langostino, que se pueden obtener bacterias probióticas y astaxantina. Las bacterias probióticas para mejorar la salud de los organismos acuáticos y la astaxantina para pigmentar músculo o parte externa en caso de peces ornamentales. De los residuos de las conchas de abanico se pueden obtener péptidos bioactivos, ¿no?, que son utilizados pues como un sistema, mejor dicho, como un alimento inmunomodulador dentro de la dieta de los organismos acuáticos. Bien, creo que me he expandido mucho en esto. Hay mucho más que hablar, pero les he traído más principalmente sobre el cultivo y sobre el alimento. Por mi parte, hasta aquí la presentación. No sé si habrán algunas preguntas al respecto. Gracias.